Hay una guerra que se está librando en este preciso momento y que la mayoría de la cobertura mediática está pasando por alto por completo. No es la guerra en los cielos sobre Irán, no es la guerra en el estrecho de Hormuz, es la guerra por el relato, la batalla sobre si las personas a las que se les pide que luchen y mueran en este conflicto creen que lo que se les está pidiendo que hagan vale la pena morir por ello. Y por todas las medidas disponibles, esa guerra ya se ha perdido. No la ha perdido Irán, sino la administración Trump. Seamos directos sobre lo que está ocurriendo, porque las fuentes que lo confirman no son medios marginales ni canales de propaganda extranjera. Son publicaciones militares estadounidenses, plataformas analíticas occidentales y periodistas con acceso a personal en servicio activo y a sus familias. Lo que esas fuentes están reportando es algo que no se había visto en el ejército estadounidense, en esta forma desde los últimos años de la guerra de Vietnam. Una disidencia abierta y documentada dentro de las filas sobre el propósito y la legitimidad del conflicto que se les ha ordenado combatir. La frase que aparece una y otra vez en estos informes, en memes que circulan en páginas militares estadounidenses, en declaraciones atribuidas a personal en servicio activo, en comunicaciones que las familias están compartiendo, es sencilla y devastadora en su claridad. No queremos morir por Israel. Eso no es la declaración de una unidad desmoralizada, es la declaración de una fuerza militar que ha concluido, de manera colectiva y sin que ninguna oposición organizada se lo haya sugerido, que la guerra que se le pide combatir no es su guerra, que el país que sus soldados se alistaron a defender no es el país al que este conflicto está sirviendo. Y que las personas que están tomando las decisiones que determinarán si ellos viven o mueren, no están tomando esas decisiones con los intereses estadounidenses como consideración principal. Si quieres entender no solo lo que está ocurriendo en el campo de batalla, sino lo que está ocurriendo dentro de la institución a la que se le pide que luche esta batalla, suscríbete a Noticias Frum ahora mismo. Este es el análisis que conecta todo. Pulsa ese botón de suscribirse y repasemos esto completamente. Empecemos por la dimensión del relato, porque es fundamental para todo lo que sigue. Todo estratega militar con experiencia seria entiende que la primera guerra en cualquier conflicto no se libra con armas, se libra con significado. Un soldado que cree en aquello por lo que está luchando soportará penurias extraordinarias, asumirá riesgos enormes y rendirá a niveles que ningún programa de entrenamiento puede predecir por completo. Un soldado que no entiende por qué está luchando, o peor aún, que cuestiona activamente si la causa es legítima, rendirá solo una fracción de esa capacidad, buscará salidas y, eventualmente, se convertirá en una fuente de inestabilidad institucional en lugar de fuerza militar. Estados Unidos construyó su mitología militar alrededor de ideas específicas sobre aquello por lo que luchan los soldados estadounidenses. La libertad, la democracia, la protección de la patria, la defensa de aliados que comparten valores fundamentales. Estas ideas siempre han contenido contradicciones. La historia de la implicación militar estadounidense contiene ejemplos que no encajan perfectamente en ninguna de esas categorías. Pero la mitología se mantuvo porque era funcional. Los soldados necesitaban creer en algo, y la inversión institucional en crear y sostener esa creencia fue enorme, persistente y razonablemente efectiva a lo largo de décadas de complejos compromisos militares. Lo que ha ocurrido en este conflicto es que la mitología se ha derrumbado de una manera que la maquinaria institucional no puede reparar con la suficiente rapidez como para que importe. Las guerras anteriores vinieron al menos con una historia. Irak tenía armas de destrucción masiva, fabricadas, pero presentadas como narrativa. Afganistán tuvo el 11 de septiembre, una herida genuina que generó una motivación genuina. Libia tuvo un encuadre de intervención humanitaria que, por muy contestado que estuviera, proporcionaba una estructura de significado. Ninguna de esas justificaciones fue completamente honesta, pero estaban presentes. Daban a los soldados algo que decirse a sí mismos cuando se preguntaban por qué. Este conflicto no ha proporcionado esa historia. La justificación oficial ha cambiado repetidamente. La capacidad nuclear iraní, el control del estrecho de Hormuz, la seguridad regional, el cambio de régimen. Ninguna de estas se ha articulado con el tipo de claridad y resonancia emocional que le daría a un soldado estadounidense común una razón para ir a un lugar donde podría morir. Y los soldados se están dando cuenta. Los informes específicos que circulan ahora merecen ser examinados en detalle porque no son rumores, son evaluaciones documentadas desde dentro del propio aparato militar. Según múltiples publicaciones militares estadounidenses y plataformas analíticas que han publicado esta información, los marines y el personal naval que se están desplegando hacia el Golfo Pérsico, aproximadamente 4.500 solo en el contingente más reciente, están expresando lo que las fuentes describen como furia. No el gruñido ordinario que existe en cualquier fuerza militar en cualquier operación, sino una ira documentada, organizada, y que se está extendiendo por ser enviados a lo que ellos mismos llaman
un molino de carne, sin una comprensión clara de qué aspecto tiene la victoria, ni cómo se supone que se va a lograr. Sus familias están igualmente angustiadas. Las comunicaciones que llegan a las familias desde el personal desplegado reflejan un tipo específico de miedo que es diferente de la ansiedad de combate ordinaria. Es el miedo a morir por algo que no entiendes y en lo que no crees. Y ese miedo se está amplificando por una conversación doméstica en la que el público estadounidense está igualmente poco claro sobre por qué se está librando esta guerra y qué aspecto tendría el éxito. Un oficial superior, no un soldado alistado junior, sino un oficial comisionado con responsabilidad de mando, es citado en estos informes describiendo una posible operación terrestre en Irán como un desastre absoluto. Esa evaluación que circula internamente entre los rangos de liderazgo no es una opinión disidente sobre tácticas, es un juicio sobre la viabilidad fundamental de la operación que se está contemplando. Cuando oficiales de ese nivel están haciendo esa evaluación y permitiendo que llegue a periodistas civiles y publicaciones militares, eso señala algo cualitativamente diferente de la crítica ordinaria en tiempo de guerra. El meme que ha estado circulando en páginas de redes sociales militares estadounidenses captura el estado psicológico de la fuerza con una claridad que ningún informe oficial podría igualar. Muestra a un soldado con equipo militar estadounidense, con lágrimas visibles, sosteniendo una fotografía. El encuadre de la imagen sugiere que la fotografía muestra aquello por lo que el soldado está luchando, la cosa que da significado al sacrificio, y la fotografía muestra a Donald Trump, Melania Trump, Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell. El mensaje incrustado en esa imagen no es sutil. Dice, nos están pidiendo que muramos, y cuando preguntamos por qué, la respuesta honesta no es libertad, ni democracia, ni seguridad estadounidense. La respuesta honesta es cualquiera que sean los cálculos políticos de las personas que nos enviaron aquí. La respuesta honesta involucra los escándalos y las conexiones y las preguntas que han girado alrededor de esta administración y que una guerra en Oriente Medio desplaza convenientemente de las portadas. Esa imagen no la están compartiendo pacifistas ni opositores políticos de la administración. La están compartiendo personal militar estadounidense en plataformas militares. Ese es el público, y eso es lo que te dice sobre cuál es el estado de ánimo institucional del ejército en este momento. Examinemos ahora la pregunta específica de para qué es realmente esta guerra, porque es una pregunta que merece una respuesta seria, y la respuesta honesta revela exactamente por qué el relato ha fracasado. Trump emitió un ultimátum de 48 horas a Irán exigiendo la apertura completa del estrecho de Hormuz. Irán se negó. El ultimátum expiró. El estrecho sigue cerrado. ¿Cuál era el plan si Irán se negaba? No había ningún plan articulado públicamente. ¿Cuál era el objetivo militar que, una vez logrado, permitiría a Estados Unidos declarar el éxito y salir? Tampoco hay una respuesta articulada públicamente a esa pregunta. El cambio de régimen en Irán se insinuó, pero nunca se afirmó formalmente, porque afirmarlo formalmente activaría un conjunto completamente diferente de obligaciones legales, diplomáticas y militares. La desnuclearización de Irán se citó como justificación, pero los mismos funcionarios que la citaron también han afirmado que la capacidad nuclear de Irán ya había sido destruida, lo cual es inconsistente con usarla como objetivo de guerra continuo. La apertura del estrecho se citó como objetivo, pero el estrecho sigue cerrado después de semanas de intensas operaciones militares, lo que plantea la pregunta de qué operaciones adicionales lograrían lo que las operaciones actuales no han logrado. La ausencia de un objetivo militar claro, alcanzable y públicamente declarado no es un fallo de comunicación, es un fallo estratégico. Las campañas militares requieren estados finales definidos, condiciones específicas que, una vez logradas, constituyen la victoria y permiten concluir las operaciones. Sin un estado final definido, una campaña militar se convierte en un proceso de desgaste sin punto de parada natural, donde la pregunta de cuándo detenerse se responde no por lograr un objetivo, sino por agotar recursos, voluntad política o ambos. Eso es hacia donde se dirige este conflicto y los soldados a los que se les pide participar en él pueden sentir esa trayectoria, incluso si no pueden articularla en términos estratégicos. El contraste entre el estado psicológico del ejército estadounidense y el del ejército iraní merece un examen serio, porque es una de las asimetrías más importantes en este conflicto. Para Irán, esta guerra es existencial en el sentido más literal. La supervivencia del Estado, la independencia de la nación, la continuación del sistema político y religioso que ha definido la sociedad iraní durante décadas. Todo esto se percibe como directamente en juego. Los soldados iraníes, los miembros de las milicias y la población en general movilizada alrededor de este conflicto entienden por qué están luchando a un nivel que no requiere propaganda ni mitología.
Pueden mirar lo que ocurrió en Irak, en Libia, en Siria, en Gaza, y sacar una conclusión sobre lo que significa la derrota para un país que enfrenta el tipo de presión militar que enfrenta Irán. Esa conclusión genera una calidad de motivación que no tiene equivalente en el otro lado. Para las fuerzas estadounidenses, la guerra es, por admisión de los propios soldados, la guerra de otro. Se alistaron para defender Estados Unidos. Estados Unidos no ha sido atacado. Su territorio no está amenazado. El conflicto sirve a objetivos estratégicos israelíes de maneras que son visibles incluso para personas sin antecedentes en relaciones internacionales. Y los costes, las pérdidas de aeronaves, las destrucciones de bases, los aumentos en los precios de la energía que están afectando a los hogares estadounidenses, la solicitud de financiación de $100,000 millones que saldrá de programas sociales domésticos, recaen sobre los estadounidenses mientras que el principal beneficiario de la campaña es un gobierno extranjero. Esa asimetría en la motivación no se puede recuperar con un mejor mensaje o con operaciones de información más agresivas. Refleja una diferencia genuina en lo que las dos partes tienen en juego. Y a lo largo de la historia militar, el lado que lucha por su existencia ha superado consistentemente al lado que lucha por objetivos estratégicos abstractos, sin una conexión clara con la experiencia vivida de las personas que están haciendo la lucha. Ahora, veamos lo que Trump ha estado haciendo públicamente, porque sus comunicaciones durante este periodo revelan una administración que ha perdido el hilo de una estrategia coherente y está improvisando bajo presión de maneras que son visibles y dañinas. Llamó a un canal de televisión israelí, el Canal 13, e hizo declaraciones que fueron notables tanto por su contenido como por su tono. Prometió lo que llamó la aniquilación total de Irán. En la misma llamada, se quejó de que la OTAN no ha hecho nada para apoyar la campaña estadounidense, como si el artículo 5 de la Carta de la OTAN, la disposición de defensa mutua, fuera una sugerencia en lugar de un compromiso vinculante. Y lo hizo mientras simultáneamente amenazaba con un tipo de guerra regional sobre la que ningún miembro de la OTAN fue consultado antes de que comenzara, que ningún miembro de la OTAN ha respaldado y de la que varios miembros de la OTAN se han distanciado explícitamente. La combinación de esas declaraciones en una sola llamada, prometiendo la aniquilación de un país de 90 millones de personas, mientras se queja de que aliados a los que nunca se les pidió que se unieran a esta guerra no están participando, refleja una incoherencia política y estratégica que la comunidad internacional ha notado y a la que está respondiendo. Alemania, Francia, Italia, España, ninguno de ellos está proporcionando apoyo militar. La OTAN como institución ha retirado a sus asesores del teatro de Oriente Medio. El secretario general de la OTAN, cuando se le pidió que defendiera las acciones estadounidenses, produjo una respuesta que los periodistas que cubrieron el intercambio describieron como visiblemente forzada. El ultimátum de 48 horas a Irán fue otro ejemplo del mismo patrón. Se emitió públicamente con la amenaza explícita de que negarse resultaría en la destrucción de la infraestructura energética iraní. Irán se negó. Las 48 horas pasaron. 8 horas. La destrucción amenazada de la infraestructura energética no ocurrió a la escala que el ultimátum implicaba. El ultimátum se reveló como un farol, o al menos como una amenaza que no se podía ejecutar en el plazo prometido. Y esa revelación dañó la credibilidad estadounidense en el conflicto de maneras que no se pueden recuperar completamente con acciones militares posteriores. Lo que el ultimátum reveló y lo que el comportamiento de la administración a lo largo de todo esto ha confirmado es que la brecha entre lo que Trump dice públicamente y lo que el ejército estadounidense es realmente capaz de entregar en los plazos que él describe es muy grande. Sus asesores claramente le dijeron después de que se emitiera el ultimátum que destruir la infraestructura energética iraní en 48 horas no era operacionalmente alcanzable, que las consecuencias económicas de intentarlo serían catastróficas para los mercados energéticos globales, que la OTAN no lo apoyaría y que la capacidad militar para ejecutarlo simplemente no existía en ese momento. La pausa de 5 días que siguió a la expiración del ultimátum no fue una elección táctica. Fue un reconocimiento de que el ultimátum se había emitido sin una planificación operacional adecuada para respaldarlo. Hay una dimensión más amplia de la disidencia militar que va más allá del conflicto inmediato y se conecta con una tensión estructural en la relación civil-militar estadounidense que este conflicto está exponiendo de maneras que tendrán consecuencias mucho después de que cese el tiroteo. El ejército estadounidense tiene una cultura institucional construida alrededor del concepto de control civil, el principio de que la fuerza militar es una herramienta de la autoridad política y que los soldados ejecutan las decisiones del liderazgo civil elegido sin sustituir su propio juicio político. Ese principio es fundamental para la gobernanza democrática de las instituciones militares. Existe por buenas razones y su erosión sería peligrosa. Pero el control civil nunca ha significado que los soldados no puedan tener opiniones sobre las guerras que se les pide combatir. Y nunca ha significado que los profesionales militares no puedan evaluar la viabilidad de una campaña y comunicar esa evaluación a través de canales apropiados. Lo que los informes actuales describen no es un golpe militar ni un acto organizado de insubordinación.
Es la expresión, a través de filtraciones a periodistas y la circulación de comunicaciones no oficiales, de una evaluación profesional de que la operación que se está contemplando, específicamente una invasión terrestre de Irán, no es ganable a un costo aceptable. Cuando oficiales superiores describen una posible operación terrestre como un desastre absoluto y permiten que esa descripción llegue a periodistas civiles, están desempeñando una función que el ejército ha desempeñado a lo largo de su historia: proporcionar una evaluación profesional honesta de la realidad militar para contrarrestar la presión política hacia operaciones que su experiencia les dice que fracasarán. El hecho de que esto esté ocurriendo a través de filtraciones, en lugar de canales formales, te dice algo sobre si los canales formales están funcionando de manera efectiva. Y el hecho de que la respuesta de Trump a este tipo de aportes haya sido purgar a los oficiales superiores que no le están diciendo lo que quiere oír, te dice algo sobre cuánto importan los canales formales a esta administración en particular. Un ejército que ha tenido su liderazgo superior reemplazado en condiciones de guerra por insuficiente entusiasmo hacia una operación que el liderazgo restante considera en privado no ganable, no es un ejército en la cima de su efectividad institucional. Es un ejército que se está gestionando para la óptica política en lugar de para la capacidad militar. Y ese estilo de gestión tiene consecuencias en el campo de batalla que ninguna cantidad de optimismo público puede revertir. Cerramos con la pregunta a la que todo esto conduce, porque es la pregunta que los próximos días y semanas obligarán a responder: ¿esté Washington preparado o no? La administración Trump lanzó este conflicto con un conjunto de suposiciones sobre velocidad, decisión y el impacto psicológico de la fuerza abrumadora que no han sido validadas por los acontecimientos. La campaña está en su sexta semana. Los objetivos estratégicos, sean cuales sean en realidad, no se han logrado. El ejército está expresando disidencia abierta sobre el propósito y la viabilidad de la operación. El costo financiero ha superado los 100,000 millones de dólares. El apoyo político doméstico está dividido y en declive. La coalición regional se ha disuelto. La alianza de la OTAN no ha participado explícitamente. Rusia está proporcionando inteligencia de objetivos al adversario. China está suministrando los componentes con los que se construyen las armas de Irán. Y la administración ahora está considerando una invasión terrestre que sus propios oficiales superiores están describiendo en privado como un desastre. La guerra por el relato, la guerra por la historia que le daría a los soldados estadounidenses una razón para luchar, fue la primera guerra en este conflicto. Nunca se planificó adecuadamente. La administración asumió que la acción militar generaría su propia justificación, que el éxito crearía su propio relato. Esa suposición fue errónea, y sin la guerra del relato, la guerra militar se convierte en algo que una democracia no puede sostener indefinidamente. Un conflicto caro, impopular, indefinido, librado por soldados que no saben por qué están allí, por objetivos que nadie articulará completamente, al servicio de intereses que las personas a las que se les pide morir por ellos cada vez más creen que no son los suyos. La historia no tiene un buen nombre para lo que ocurre cuando una fuerza militar llega a ese punto sin una resolución política a la vista. Pero lo ha visto antes, y los resultados no han sido favorables para el lado que perdió el relato antes de que se decidiera el campo de batalla. Vamos a seguir rastreando cada dimensión de este conflicto, militar, política, psicológica e institucional, aquí en Noticias Frum todos los días. Suscríbete a este canal ahora. Comparte este vídeo con todos los que conozcas que estén tratando de entender no solo la guerra, sino lo que la guerra le está haciendo a la institución a la que se le pide que la luche. Únete a nosotros en vivo de lunes a viernes. La cobertura mainstream te dice qué ocurrió hoy. Nosotros te decimos qué significa para mañana. Nos vemos en el próximo.